¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, seguir revisando la plataforma, las tareas, las actividades, el contenido. No se olvidará, por favor, de revisar las clases grabadas, tener los documentos al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es acerca de la población mundial, ¿no? Bueno, como ustedes saben, prácticamente la población en el mundo ha estado en constante crecimiento en los últimos años, ¿no? Y además de ello, prácticamente podemos determinar que la población dentro, en este caso, en la actualidad, sí ha tenido un decrecimiento muy fuerte por la pandemia, ¿no? Si recordamos un poquito, la pandemia prácticamente afectó a toda la población mundial, especialmente a las personas que tenían pues edades entre los 50, los 70 años, ¿no? Mayormente, sí. Y eso obviamente no permitió que la población siga creciendo, ¿sí? Eventualmente pues la pandemia, en el caso del COVID-19, nos dejó pues grandes secuelas, ¿sí? Dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si bien es cierto, la población en el mundo prácticamente ha variado directamente por tema de enfermedades, por tema de conflictos mundiales, hablando de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, por fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y eso obviamente ha variado tanto en los países, en el continente europeo, en el continente asiático, en el continente africano y también en el continente americano, ¿no? Hablando directamente por países. Por ejemplo, en el caso de el Ecuador, ¿de cuánto es la población mundial? La población del ecuatoriano. Sí, ¿cuánto más o menos estamos en nuestra población? 18 millones, más o menos. Excelente, muy bien. Acercándonos a los 18 millones de habitantes, ¿no? Entonces, miren, realmente podemos decir, sí, que en su momento, en este caso, ha logrado dar lo que es un crecimiento bastante aceptado, ¿no? Si recordamos un poquito, nuestra población de hace 10 años atrás prácticamente estaba en unos 10, 12 millones, ¿no? Hoy en la actualidad podemos establecer que ha tenido un crecimiento bastante acelerado a pesar de la pandemia, ¿no? Y aquí también podemos hablar de culturas en el mundo, ¿sí? Aquí tenemos justamente la imagen de acá, en donde nos habla, ¿sí? En este caso de cómo tanto las culturas dentro de nuestro territorio como fuera de ellos prácticamente han tenido pues un gran crecimiento, ¿no? Muy bien, población y culturas del mundo. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Oscar, por favor? Perdón, ¿quién dijo? El señor Oscar, por favor. Hoy hay en la Tierra mucha más gente que nunca antes en su historia. En todos los continentes viven grupos de personas muy diversas con distintas costumbres, idiomas, religiones y apariencia física. Unas están en el campo y otras en poblados y ciudades. Algunas se ubican en los desiertos más lejanos. Otras están en grandes centros urbanos que tienen millones de habitantes. Se dice que actualmente las comunicaciones han vuelto a la Tierra más pequeña. Por eso es que un mayor número de gente puede conocer la diversidad humana que hay en el planeta. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Población y culturas en el mundo, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente en la actualidad se menciona, sí, de que existen más personas
dentro de la actualidad que antes en el pasado, ¿no? Se mantiene también el desarrollo gracias a diferentes inventos, ¿no? Si recordamos un poquito, la penicilina es una vacuna que trataba diferentes enfermedades, como la viruela, la varicela, el sarampión, y obviamente siglos atrás era una enfermedad muy difícil de tratar, ¿no? Y eso en su momento pues diezmaba a la población. De igual manera, enfermedades que también afectaron, en este caso, al crecimiento de la población mundial, en algunos casos han logrado ser erradicadas, ¿no? Sin embargo, todavía siguen latentes lo que es el miedo a que existan enfermedades más difíciles, ¿no? Pero también podemos destacar que dentro de la población mundial existen pueblos, culturas, nacionalidades que prácticamente destacan por sus costumbres, por el idioma, ¿sí? Y por la apariencia física que ellos también destacan, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de culturas tenemos en nuestro territorio? ¿O cómo se llaman las culturas que tenemos en nuestro territorio? ¿Qué culturas Tenemos como culturas como, por cuáles? ejemplo, Ya, ¿como cuáles tenemos en nuestro territorio? tenemos, por ejemplo, la cultura como la cultura indígena, Ya, podemos tenemos, hablar de los áchilas, muy bien. por ejemplo, en la La, costa, en el la campo, cultura también hay otra indígena, cultura. muy bien. También, excelente, muy bien. Los áchilas, hablando de los shuaras, hablando de los Xiona de Coya, hablando de la cultura indígena, de los mantubios, los afrodescendientes, ¿no? Entonces, miren, realmente nosotros podemos determinar que no solamente en nuestro territorio, sino en el mundo como tal, existen culturas que se han logrado adaptar a nuestra sociedad con sus propias tradiciones, ¿no? Aquí también nos ha permitido destacar lo que es la tecnología, ¿sí? Anteriormente de la tecnología era muy difícil conocer pueblos, culturas, nacionalidades de otros países, conocer sus modos de vida, conocer su cosmovisión, pero gracias a la tecnología hoy en día nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos ingresar al Google y digamos, queremos conocer un poquito acerca de la cultura egipcia, ¿no? Entonces, observamos videos, películas, ingresamos al Google y nos permite de primera mano conocer este tipo de cultura, sus costumbres, y de igual manera eso nos permite estudiar todos los pueblos y nacionalidades en el mundo, ¿no? De culturas que están sumamente alejadas y que obviamente gracias a la tecnología las podemos estudiar, ¿no? Aquí también nos destaca que gracias a la comunicación nuestro mundo se ha vuelto un poco más pequeño, ¿sí? Antes, por ejemplo, cuando nosotros queríamos enviar un mensaje, sí, en la época de nuestros abuelitos, de Quito a Guayaquil, ¿cuántos días más o menos se tomaba para enviar el mensaje? Señorita Paola, ayúdeme por favor. ¿No está la señorita Paola? Buenos días. Sí, muy Buenos buenos días. días, muy bien. ¿Cuántos días se demoraban? Sí, señorita Paola, colocó el audio en silencio. Señorita Paola, ¿sí? ¿No? Parece que se nos fue la señal. No se olvidará, por favor, de notificar para no quedarnos sin la participación, ¿ok? Bien, señor Oscar, por favor, ayúdeme. ¿Cuántos días más o menos se tomaba antes para enviar una información? No, la verdad, ya no tengo, pero yo imagino que mientras ir al correo, yo creo que uno, ¿qué será? 1 o 2 días. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, en la época de nuestros abuelitos, ¿no?
enviar un mensaje o una carta a Guayaquil generalmente tomaba casi una semana, ¿no? E inclusive existían sitios o lugares en donde nosotros enviábamos mensajes y que obviamente pues no respondían a los 2, 3 meses, ¿no? Dependiendo directamente de la distancia, ¿sí? Y obviamente pues para tener la respuesta también teníamos que esperar también un tiempo determinado. Entonces, miren, cómo eso también fue cambiando con la tecnología, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos detallar que gracias a la tecnología, a las redes sociales, a los celulares, eventualmente pues tenemos una comunicación más directa a sitios o lugares bastante lejanos, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, ¿cuál era el tipo de modelo de celular? Sí, el primerito que nosotros empezamos a llegar a tener y que justamente llegó del año 2000 hacia adelante, ¿sí? ¿Qué tipo de teléfonos llegaron acá en el Ecuador? Señor Marco, ¿estamos ahí? Sí, sí, disculpe, ¿cuál Muy era la bien. pregunta? ¿Qué tipo de teléfonos o fue el primer teléfono que nosotros llegamos a tener? ¿Qué modelo fue? Motorola, tal vez. Muy bien, el Motorola, excelente. ¿Qué otros modelos existieron? Sí, los primeritos que nos llegaron. Nokia puede ser. Nokia, muy bien. Motorola. ¿Qué más? El Siemens, muy bien. Hablamos del Sony Ericsson, el BlackBerry, ¿sí? El Alcatel. Bueno, tenemos una gran variedad de modelos que llegaron pues al Ecuador, ¿no? Y a partir de ello, directamente la tecnología ha ido avanzando y eventualmente pues los celulares fueron modificándose también, ¿no? Y con el desarrollo de la comunicación, con el desarrollo de la tecnología, de los celulares, también se crearon lo que se conoce como las redes sociales, ¿no? ¿Qué tipo de redes sociales tenemos en la actualidad? Señor Facebook, José. Instagram. Ya, muy bien, excelente. El Facebook, el Instagram, el YouTube, también tenemos el TikTok. Bueno, tenemos una gran variedad de redes sociales, ¿no? Y a la larga, eso nos ha permitido directamente comunicarnos con personas que puedan estar dentro de nuestra ciudad, como con personas que pueden estar en otros continentes, ¿no? Hablando del continente africano, europeo, asiático, ¿sí? En donde prácticamente nuestra comunicación ya es más directa por las redes sociales, ¿no? Excelente. Bien, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda por favor la señorita Paola, por favor. Diversidad. Cuando se mira a los habitantes del mundo, se descubre de inmediato que la talla fluctúa desde un poco más de 1 metro hasta cerca de 2 metros. El color de la piel también es muy diverso. Buena parte de la población tiene tez muy oscura, otro sector la tiene muy clara. Hay distintos intermedios, entre los primeros están llamados negros o afro, denominado así por su origen en África. A los de tez clara se los llama comúnmente blancos. Las personas que vienen del sur de Asia, entre ellos los de la India, tienen la piel más bien oscura, pero allí mismo existen desde muy antiguo algunas poblaciones consideradas blancas. Los indígenas de América tienen la piel llamada cobriza porque se parece al color del cobre. Los habitantes del norte de África, llamado magrebíes, tienen un tez colorada y muy frecuente a lo que se le llama grandes ojeras. Los habitantes del centro de Asia, en cambio, tienen los ojos rasgados, por eso la gente los llama a todos los chinos.
Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros hablamos de la gran diversidad que tenemos en todo el mundo, ¿no? Aquí también se establece en este caso que los habitantes prácticamente están a una distancia de 1 metro a 2 metros, ¿sí? Es decir, que vivimos directamente bastante juntos y que sobre todo también destacamos algunas características propias, ¿no? Hablando, en este caso, del color de su piel, hablando directamente de las características físicas que cada uno pues puede llegar a tener, ¿no? Aquí también hablamos las características de los afrodescendientes, ¿no? Que prácticamente tienen su punto de origen en el continente africano, ¿sí? ¿Cómo es la característica físicas de los afrodescendientes? Ya, muy bien. ¿Cuáles son las características físicas? Hablando directamente de su altura, su peso, son corpulentos, sí, son atléticos, sí, detallando lo que son características físicas, ¿no? Ahora, si bien es cierto, a las personas que tienen el color de piel sumamente clara se les conocen con el término de los blancos, ¿no? Y personas que prácticamente viven al sur de Asia, de la India, que tienen el color de piel más oscura, también detallan directamente por, en este caso, las características físicas, ¿no? Por ejemplo, si yo pido características de los europeos, ¿sí? ¿Cómo tienen las características físicas ellos o cómo son ellos? Señor Oscar, por favor. Los europeos tienen una tendencia, unas características a más altos, lampiños. Mm, Depende también porque hay muchos sectores, por ejemplo, pues Escandinavia son bien rubios, un poquito más abajo por Italia, España son un poquito menos blancos, entonces, pero son más altos. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Mayormente los europeos son personas sumamente altas, del color de piel en este caso blanca, ¿no? Bastante altos, bastante fornidos, el color de sus ojos pueden variar, su cabello también es de diferente tonalidad, ¿no? Que son características propias. Mientras que, hablando directamente de la India, la piel de ellos es un poquito más oscura, ¿no? Aquí también destacamos el color de piel de las personas que viven en el continente americano, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre, sí, del color de piel que nosotros tenemos en la actualidad? El color cobrizo, ¿sí? No se olvidará, por favor, estas son preguntas de examen, ¿sí? El color de piel cobrizo, ¿no? Que si bien es cierto, pues la mayoría de la población tenemos ese color de piel. Recuerden que el clima, el ambiente, también influye en el color de la piel, ¿no? Aquí también podemos hablar de los magrebíes, que son habitantes del norte de África, en donde prácticamente tienen un tez de color de piel coloreada y también tiene grandes orejas o oídos en este caso, ¿no? Si bien es cierto, si yo pregunto características físicas de los asiáticos, ¿cómo son ellos? Sí, ¿cómo son ellos, no? Bueno, en el caso de los asiáticos, el color de piel pues, es un poco más blanquita, por decirlo así, en comparación del continente americano. Sus ojos también son muy rasgados y obviamente pues la característica singular es que a todos ellos directamente tienen el sobrenombre de chinos en general, ¿no? Entonces, miren, tenemos pues grandes variedades de población en el mundo tanto en el color de piel como el sector en donde ellos se encuentran ubicados, ¿no?
Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuáles son las características físicas de los indígenas que tenemos aquí en el Ecuador? Señor Marco Antonio. Marco Antonio, ¿estamos ahí? ¿No? Excelente. No se olvidará notificar si estamos laborando para que no se queden sin nota. El señor Luis, por favor. Sería con un test trigueño, se puede decir así, por el mestizaje y son, no he visto gente mayor de 1,50 y 55. O sea, somos Ya, pequeños. muy bien. Excelente. ¿Qué más? No sé si igual entra ahí sería el idioma también. Los ojos no pasan de un café o un marrón. Ya, muy bien, excelente, 10, muy bien. Entonces, miren, dentro de la población indígena prácticamente, ¿no? Podemos decir que no son sumamente altos, no tienen una condición física, por decirlo así, que varía en el color de sus ojos, se mantienen directamente con los ojos cafés, sí, podemos decir que su estatura no es muy alta, son muy hábiles para trabajar directamente en el sector rural y también son personas que manejan, sí, su cosmovisión hasta el día de hoy, ¿no? Hablando directamente de poblaciones aquí en el Ecuador, detallamos también el mestizaje, ¿no? El color de piel de nosotros mayormente cobriza. Aquí podemos verificar que los ecuatorianos mantenemos lo que es un estándar dentro de nuestra estatura, sí, hablando de 1,60 m, de 1,70 m, sí, también podemos hablar en este caso que los mestizos prácticamente mantienen un color de ojos sumamente cafés, en algunos casos son altos, la contextura de su piel también es cobriza. Entonces, miren, características propias que nosotros llegamos a tener, ¿no? Dentro de pueblos, de culturas, de nacionalidades, ¿no? Y dependiendo del sector, dependiendo de la ubicación, de cierta manera, el color de piel también cambia y más que todo las costumbres y tradiciones también logran modificarse, ¿no? Muy bien, influencia del ambiente. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis, por favor? Influencia del ambiente. A ver, perdón, profe. Dice influencia del ambiente. Está demostrado que las características físicas de los grupos humanos desarrollaron para adaptarse al ambiente en que vive. Los esquimales, por ejemplo, están adaptados al frío extremo y a los del centro de África a los grandes calores. Pero al constatar las diferencias entre los humanos, no se puede hablar de razas, como es el caso de los animales. Para ello hay muchas razones, entre otras de las que ha habido desde hace siglos muchas mezclas y gran parte de la población del mundo ya no se puede catalogar en lo que sería una raza. En muchos lugares de América, como el Caribe o Brasil, por ejemplo, un gran sector de la población tiene características de los indígenas originales, de los colonizadores europeos y de sus ancestros afro. Las personas no pueden catalogarse racialmente. Se agrupan y organizan en culturas. Estudiarlas es una forma de conocerlas mejor. Excelente, señor 10, muchísimas gracias. Muy bien, aquí también nos habla, en este caso, que nosotros los seres humanos somos la única especie como tal que nos logramos adaptar pues a cualquier medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, existen personas que viven en Antártida. ¿Sí o no?
No le escuché, profe. Excelente. ¿Existen personas que viven en la Antártida? Población mínima, pero sí hay población. Excelente, muy bien. Entonces, miren, realmente nosotros, los seres humanos, nos podemos adaptar, ¿sí? A la mayoría de los ambientes, ¿no? Aquí también podemos mencionar que tanto en el frío extremo viven los seres humanos como en algunos desiertos, en el caso del continente africano, ¿no? Y por ello, en este caso, cabe destacar que nosotros mantenemos lo que son características propias desde el ambiente en general, ¿no? Aquí también podemos detallar, ¿sí? Que prácticamente tanto en sitios, en sectores, en lugares, dependiendo del clima que exista, prácticamente nosotros podemos detallar el color de piel, pueden detallar las características propias que nosotros podamos llegar a tener de esos sitios o de esos lugares, ¿no? Si bien es cierto, nosotros prácticamente estamos organizados en pueblos, en culturas, en nacionalidades, ¿no? Tanto dentro de nuestro territorio como fuera de ellos, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros prácticamente logramos características diferentes, ¿sí? En el caso de personas en diferentes continentes, pero sin embargo las características propias de los seres humanos se mantienen en todos y en su totalidad, ¿no? Si bien es cierto, podemos palpar que existen culturas, hablando de las culturas indígenas antiguas, que prácticamente siguen vigentes hasta el día de hoy, enseñando sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Por ejemplo, si yo dijera en este momento, me está doliendo fuertemente la cabeza y no tengo pastillas a la mano. ¿Qué tipo de plantas son buenas para tratar el dolor de cabeza? ¿Puede ser el ruda o la manzanilla, profe? Muy bien, excelente. La manzanilla, la ruda, muy bien. Miren, prácticamente cuando nosotros hablamos de medicina natural, sí se enfoca a las enseñanzas de las culturas indígenas, ¿no? Eso directamente es un conocimiento que se ha transmitido de generación en generación y obviamente en su momento nosotros, cuando tengamos nuestros hijos, eventualmente les vamos a seguir compartiendo esa información, ¿no? Entonces, miren, pueblos, culturas, nacionalidades al día de hoy todavía pues nos siguen enseñando su cosmovisión de vida, ¿no? Y detallar que la población en el mundo, que las culturas en el mundo siguen siendo sumamente variadas y nosotros tenemos que aprender a cuidarlas, a valorarlas y respetarlas, ¿no? Bajo todas sus costumbres, todas sus tradiciones y la influencia que prácticamente detallan en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, vamos a hablar las culturas en el mundo. ¿Me ayuda, por favor, el señor Oscar? Se ha discutido mucho sobre qué es una cultura. Por eso no es posible dar una definición exacta. Pero sí se puede describir una cultura como un grupo humano que tiene sus propios modos de vida históricamente asimilados. Es decir, costumbres, idioma, religión. Las culturas se reconocen precisamente por eso. De allí que para conocerles se estudian las cotidianas como la forma de trabajo y de diversión, la comida, el lenguaje, los ritos que practican, etc. Las culturas más antiguas del mundo eran de cazadores y recolectores. Recorrían los territorios en grupos grandes detrás de los animales que cazaban y recogían los frutos de la naturaleza. Algunos también eran pescadores. Tenían costumbres propias, un lenguaje y reglas para la vida social. Todavía hay en el mundo algunas culturas de esas, pero la inmensa mayoría se ha integrado dentro de la modernidad. Ahora la mayoría con vías de comunicación y desarrollo que es producto de tecnología.
De la tecnología. Muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos determinar que las culturas en el mundo están caracterizadas, ¿no? Por su forma de trabajo, de diversión, la comida, el lenguaje, los ritos, costumbres y tradiciones que cada una de ellas practican hasta el día de hoy, ¿no? Si recordamos un poquito, los primeros inicios de los seres humanos eran cazadores y recolectores, ¿no? Recorrían en este caso grandes territorios, en su momento fue considerado como nómadas, en búsqueda de alimentos para sobrevivir, ¿no? Eventualmente, en este caso, los seres humanos con el pasar del tiempo fueron adquiriendo más conocimiento, fueron directamente manteniendo lo que son costumbres propias y eventualmente establecieron reglas para la sociedad, reglas para la vida social, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada comunidad, cada cultura que tenemos en la actualidad destacan por su cosmovisión, por la tradición y sobre todo también por las normas de sanciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad indígena, cuando una persona comete un delito, comete algún error, ¿sí? Generalmente es castigado con la purificación, ¿no? Ahí directamente interviene lo que es el agua, la ortiga, el cabresto, con la finalidad, en este caso, de corregir la actitud, en este caso, de las personas que cometan un error, ¿no? Hablando de la cultura indígena, hablando directamente de los platos típicos, de la vestimenta, de la música, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿quién de todos nosotros o quién de todos ustedes en este caso todavía no ha bailado una bandita de pueblo? ¿O alguna vez han bailado una bandita de pueblo? Sí, ¿no? ¿No hemos bailado todavía? Sí. Excelente. Entonces, miren, siempre, y hablando aquí directamente de el Ecuador, ¿no? Cuando vamos a sitios de visita, encontramos pueblos, bailes tradicionales y que obviamente pues destacan por las banditas de pueblos, ¿no? ¿Qué tipo de fiestas tenemos aquí en el Ecuador? Por ejemplo, el Inti Raymi, las fiestas de Cuéllar, de Píllaro, ¿sí? Hablamos directamente de los toros de Sangolquí, hablamos en este caso de la Mama Negra, de las fiestas de las flores y las frutas. Bueno, tenemos grandes festividades que nos mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Y son las costumbres y tradiciones que mantienen, en este caso, los pueblos y las culturas del Ecuador, con su propia tradición y sus costumbres que nosotros día a día tenemos que aprender a cuidarlas y respetarlas, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, todo bien por acá. Excelente, muy bien. No se olvidará, por favor, de seguir revisando, en este caso, nuestra plataforma, las clases grabadas. No se olvidará, por favor, de presentar los documentos si no lo tenemos al día. De igual manera, pues, las pensiones, ¿sí? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias, profe.